Estamos en los tiempos donde la gente arrimará su oído, porque tiene comezón en él, de oír lo que quiera. No de oír lo que Dios quiere decir, sino de oír lo que quiera. Y es importante pues que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, anunciemos, proclamemos, prediquemos la verdad que está en la palabra de Dios. Solamente repetir lo que ahí está, esa es la verdad, repetirla. El trabajo es repetirla. Juan capítulo 3 verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fe, oír para fe y fe para arrepentimiento para perdón de pecados y perdón de pecados para vida eterna. Y esta es la condenación. Aquí está el otro extremo del mensaje, cuando no se cree. Y aquí es crucial que usted abra los oídos y abra su corazón. Esta es la condenación. La condenación no es que Dios tiene escrito en los cielos los nombres de los condenados, así como no es tampoco que Dios tiene escrito en los cielos el nombre de los salvados, aunque de la fundación de los siglos. No. La condenación es, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las reglas, ¿sí? Las reglas. Esta es la condenación. Ponga atención acá. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más su vida, su pecado, su hábito de vida, su estilo de vida, su concupiscencia de carne, sus deseos carnales, sus propias vidas girando alrededor de toda su vida, fuera de Dios, alejados de Dios. Esa palabra es importante aclarar, que ese Dios de la humanidad se limita aún, sí, en sus bocas está un Dios, si Dios quiere, sí, gracias a Dios, pero eso no es la palabra de Dios. Este Dios es toda la palabra y va más allá del si Dios quiere y gracias a Dios que están en la palabra. Eso forma parte de la palabra, pero Dios es más que eso. Centrado en mí mismo, en mi estilo de vida, sea cual sea, con un Dios hasta allí, tiene muy opaca mi fe y eso es lo que me tiene alejado de Dios. Por eso es que yo siempre he dicho en este canal y por esta emisora de radio, es que para estar alejado de Dios tú no necesitas ser un vil delincuente. Tú no necesitas haber cometido delitos terribles delante de cualquier nación, bajo los preceptos de los tribunales penales de cualquier nación, para que tú no seas de Dios. De hecho, las personas que caminamos en esos delitos terribles, indudablemente estábamos alejados de Dios. Pero es que ese es un gran problema para el mundo, creer que esas personas no tienen a Dios y las personas que no cometen esos grandes delitos, ni que a su manera de ver no cometen terribles actos delictivos, están con Dios. Aquí Dios está hablando de una fe, no está hablando de una actividad de vida. Mi actividad de vida sí es una vida de buenos principios morales y éticos formados en mi familia, que no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, que soy caritativo y bueno con todo, según su mente. Pero con un Dios de la Biblia, el Dios de la palabra de Dios, que sin el más pequeño conocimiento de este Dios, ya está condenado porque no le ha creído al que debería de conocer. Por eso es que para que yo pueda creer, debo primero conocer en qué voy a creer. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Estas tinieblas no están solamente en los penales. Estas tinieblas no solamente están en los tribunales de justicia de cualquier país del mundo. Estas tinieblas están en las vidas de los seres humanos. En mi propio ego, en mi propio yo creo que es así. Dioses de madera, dioses de piedra, dioses de imaginación, dioses de pensamientos, de razonamientos. Estas son tinieblas.
Compromisos con los hombres son tinieblas. Compromisos con mi propia vida son tinieblas. Y si la ama, ya es condenado porque ya vino la luz al mundo. Y tiene la oportunidad de ver esa luz para creerle a esa luz que es totalmente antagónica, créame, extrema, diferente, contraria a como usted hasta hoy ha pensado o ha vivido, incluso habla totalmente. Porque sus obras eran malas. Entonces, mi amor por mi propia vida, por mi propia forma de pensar, por mí, mi amor se convierte en una obra mala que va a evitar que yo pueda ver la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, y ahí es donde hacer lo malo, una vida mala. Mire, sin Cristo, esté en actividades delictivas terribles o no esté, en su mente hay mal, mentiras, hipocresía, falsedades, y no tiene adulterios y cualquier cosa semejante. Hay mal. Y eso es lo que va a hacer que usted aborrezca la luz, aborrezca la verdad que Dios ha dado a través de Jesucristo. Entonces, ese aborrecimiento está precisamente en usted para que esas obras, esa forma de pensar, esa forma de razonar de mí mismo sin Cristo, no sean reprendidas por esta luz. Eso es lo que está diciendo Juan en el capítulo 3, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cristo está allí para un continuo confrontamiento a mi propio estilo de vida. Es allí donde el evangelio verdadero no combina con el evangelio moderno o otros evangelios. No, es como aceite y agua, no puede compaginar, no puede unirse. Porque la luz lo que viene es a destapar todas las tinieblas que hay en mí. No viene a apoyarla y a creer que está bien, estamos bien, no viene a eso. Miren, 1 Juan 5, el mismo Juan, estamos hablando del nuevo nacimiento. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este creer que Jesús es el Hijo de Dios no está limitado a la cruz ni al derramamiento de sangre para perdón. Está limitado, porque si de un límite hablamos, ¿sí? Vamos a hablar de un límite. Es que este Jesús al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne. Este Jesús es la cruz, el derramamiento de sangre, la sepultura y la resurrección y todo el verbo, toda la palabra de Dios. O sea que yo estoy llamado a creer en este Jesucristo, toda la palabra de Dios, todo este verbo que al principio estaba con Dios y era Dios. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, ponga atención aquí, abra su corazón, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, en mayúscula santo, es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. De aquí. Ponga atención mucho acá. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, dice acá, entendiendo que al principio era el Verbo era con Dios, estaba con Dios, y este Verbo se hizo carne, o sea, entre paréntesis, el Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Por eso es que él decía, el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, que él ha venido de arriba y nadie ha subido arriba sino el único que ha descendido de arriba. Que está claro en 1 Juan capítulo 5, que son los que dan testimonio en el cielo. Pero acá en la tierra, tres son los que dan testimonio, y dice 2 puntos. El Espíritu Santo, porque está en mayúscula, ponga atención acá.
el agua y la sangre. Esta agua, ¿dónde puedo llevar yo esta agua? Agua que lava. Aquí ya no está diciendo el verbo, sino el agua. Debemos entender que es toda la palabra de Dios, que es suficiente para lavar y empezar a afinar. ¿Sabe qué es lo primero que lava el agua? El oído. En este contexto, ¿no? Lo primero que lava esta agua es el oído. Por ahí va a entrar. Por ahí es que donde va a entrar la palabra. Y la sangre. Y ahí en esta tierra del cielo está el Espíritu, haciendo el trabajo, convenciendo, y la palabra de Dios, para que nosotros podamos alcanzar, creer, que no me he salido de ese punto, creer en que a través de la sangre, los cuales los tres concuerdan, dice el 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Es lo que me podría dar esta fe para yo llegar a un arrepentimiento. El que cree y me vuelve a llevar la palabra a la palabra fe para nacer de nuevo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree y sigue las opciones, está en usted tomar su decisión de creer o no creer. Recuerde que Juan en el capítulo 3 le habló de una condenación y que esta condenación va a evitar que el hombre no se acerque a la luz por amar las tinieblas que hay en él. Este amor a mí mismo, a mi forma de mi estilo de vida y a mi pensamiento y a mi razonamiento van a evitar que yo pueda abrirme a creer el testimonio de Dios por medio de la boca de la iglesia y con el trato del Espíritu Santo convenciéndome, porque el que convence al Espíritu Santo le convence, no trata, él convence. Él convence. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el primer testimonio más grande, por eso es que yo hablo de Juan, el más grande testimonio que hay de parte de Dios a la humanidad es su Hijo Jesucristo. Lo que Él hizo para que nosotros podamos nacer de nuevo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y de esto se trata. El perdón de pecado es un paso para llegar a esto tan hermoso. Que Dios nos ha dado vida eterna. El perdón de los pecados y el apartarse del pecado con la semilla del Espíritu Santo puesta en mí, llevándome, guiándome, porque como ayer les dije, es como el viento, Él ya nos va a guiar, pero nos va a guiar, ¿sabe a qué? ¿Tú sabes cuál es el interés de Dios? A guiarnos a la santificación, a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y para ver a Dios hay que alcanzar esta eternidad, esta vida eterna. Aquí no lo va a poder ver. Yo escuché una vez, yo he visto a Dios, llevando contra toda la palabra, ¿no? Entonces ahí, en esta vida eterna. Por acá estamos en las redes, YouTube y Facebook. Por favor, suscríbase a mi canal, comparta este video, haga comentarios, dele a me gusta, que así le damos oportunidad al algoritmo de ofrecer más este video a muchas más personas y ellos puedan oír la verdad. Es tan escasa hoy. Muy bien, en Juan 3, en el capítulo 14, dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, y insiste Juan, todo aquel que en Él cree no se pierda, una opción, mas tenga vida eterna. Dos opciones. En el creer alcanzarías la vida eterna. El no creer te pierdes en condenación. En la condenación, la palabra te dice lo que es una condenación. Separado de Dios eternamente, y le voy a sumar, en un lugar llamado lago de fuego, no sin antes pasar por una prisión temporal hasta que el mundo sea desaparecido por completo
porque esa prisión temporal está en este mundo, en el centro del planeta Tierra, abajo, se llama infierno. Y el mundo será todo quemado, según las profecías que el mismo Juan, por cierto, también nos habla de todos los profetas del judaísmo, faltan por cumplirse. Y es ese, pues, que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad nueva donde vivamos, y no va a ser este. Pero cuando se destruye este mundo, se va a destruir el infierno. Pero todas esas personas que temporalmente han estado allí en el infierno, pasan a un trono blanco, donde allí sí será una condenación para la eternidad de esas personas que no creyeron. El único requisito de ser condenado eternamente es no creer. Por eso es que ese no creer o creer va más allá de una cruz, va más allá de la cruz. Es creer todo el verbo, ¿sí? Toda la palabra de Dios. Y en toda la palabra de Dios entonces me va a llevar el Espíritu Santo a través de esta palabra de Dios a una vida diferente a la que antes de creer yo tenía. A una vida. Por eso es que este evangelio se desprende absolutamente de todo lo que se llame religión. Se desprende, está totalmente aislado de todo lo que se llama religión, porque se trata de un tratamiento de Dios personalmente con una persona, una sola, con usted. En este creer, el mismo Dios nos manda a congregarnos, a reunirnos y a amar a nuestros hermanos, pero el problema está en convertir ese mandato, esa orden de Dios en una religión. No lo convirtamos en una religión. Entonces, porque te voy a explicar cuál es el grave peligro que hay en esto. Si se convierte en una religión, la gente termina pensando que se ha alcanzado vida eterna, se va a alcanzar vida eterna por participar en una religión, con sus dogmas y doctrinas humanas. Si se transforma esta congregarse, esta reunirse en una religión, se sale de la esencia del Evangelio. Por eso es que incluso Pablo da instrucciones de lo que es, cómo es una congregación. Y no tiene nada que ver con religiones tampoco. Nada. Entonces acá dice el verso que no puede despegarse de nosotros jamás, porque de tal manera amó Dios al mundo, no nada más a los elegidos supuestos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, escúcheme aquí, para que todo aquel del mundo, está hablando de él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, todas las personas del mundo, que en él cree, decisiones después de oír, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3. En Juan 12 dice la Biblia, en el verso 23, después que los griegos se acercan a Felipe a Andrés para que querían hablar con Jesús, eso fue en Jerusalén, dice el Señor que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y agrega el verso 24, Juan 12. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Amar su vida. En Juan 3 dice, los hombres amaron más las tinieblas. Y en Juan 12 dice, el que ama su vida. Nuestras vidas sin Cristo, mi estimado oyente, pues he estado hablando hoy toda la mañana que he estado acá, le he estado hablando a los que no conocen y no creen en este Jesucristo. Para que usted crea en este Jesucristo, debe conocerle a través de la palabra de Dios todo. Entonces, les he estado hablando a ustedes porque no solamente es amar las tinieblas, va a evitar que se acerque a la luz, sino que el que ama su propia vida, el que ama su vida la perderá.
Y el que aborrece su vida en este mundo, escuche bien, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El verso 31 de Juan 12. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Salir de la tumba da vida eterna, y haber sido alzado por Dios, sentándolo a la diestra del Padre, allá serán atraídos los que crean los que crean que Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Eso se trata, es de vida eterna. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Esta muerte es importante. Juan 11, mire, antes que Jesucristo fuera a la cruz, haya sido sepultado y se levantase de los muertos, Jesucristo resucitó a un hombre llamado Lázaro. La pregunta es que si Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que ha estado en el cielo, que está en el cielo, ¿de dónde sacó a Lázaro? Jesús le dijo, tu hermano resucitará, a Marta. Aquí hay un tema muy extraordinario que posterior, en algún día lo diré. Pero acá vamos a hablar del ser alzado. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día posterior. Muy bien instruida por Jesús, porque él amaba a Lázaro, a Marta y a María, en el versículo 1 de Juan 11. Eran sus amigos, me imagino que habrían sido instruidos en este día postrero. Le dijo Jesús, ponga atención aquí, abra su corazón, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hablándole Jesús a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Vio lo importante que es la fe? El creer en toda la palabra de Dios, y que no podríamos limitar a este Jesucristo en el perdón de pecados. Se trata de vida eterna, que aunque esté muerto, cuando nosotros hagamos nuestro día que nos ha dado Dios en este planeta, como seres humanos naturales, aunque vayan a morir estos cuerpos, viviremos si creemos. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree esto? ¿De dónde sacaron a Lázaro, pues? Por eso es que, mire, el tema. Cuando Lázaro es llamado a la vida por segunda vez, dice la Biblia que salió atado, atado y amarrado. ¿Sabe por qué? Porque otra vez entró a la vida. Y de esa resurrección no estaba hablando Jesucristo. Estaba hablando de la otra. En la otra no va a salir usted atado. Usted llega libre. Por eso es que en el reino de Dios no puede entrar ni carne ni sangre. Este Lázaro vino amarrado porque entró otra vez a este planeta. Ay, Dios, Señor, ayúdalos a leer la palabra y entenderla. Aconteció que también murió el mendigo, y también de dónde sacaron a Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, dos hombres que habían muerto. Tres, porque Lázaro también habla de Lázaro. ¿A dónde estaban? En este paraíso que el Señor le ofreció al que estaba crucificado a su izquierda. Vuelvo y repito, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. El Hades, ahí va la gente. Cristo en su acción abrió el cielo, amado, y cerró este seno de Abraham, donde estaba Lázaro cuando fue llamado y donde fue
este mendigo, también llamado Lázaro, por cierto. Entonces él dando voces dijo: Padre, Padre Abraham, le decía el rico, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Abraham lo único que le dijo a este hombre fue: no se puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá, ni de aquí para allá arriba, para el planeta Tierra. No hay forma. No había llegado Jesús. Bueno, mi estimado hermano, yo voy a continuar a Juan 1, cuando Juan el Bautista daba testimonio de Jesucristo, dice que este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Juan, para dar testimonio de Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él, no era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz de Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El creer. Los cuales no son engendrados, pongan atención acá y abra su corazón, los que creen de sangre ni de voluntad de varón, son engendrados por Dios. Por Dios, y ahí es donde está el nuevo nacimiento. Para cerrar, el nuevo nacimiento. Mire 1 Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, número 1, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, en ese que creyó, ese que nació, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Número 2, 1 Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ok, pecado y amor. Dejar el pecado y comenzar a amar. 1 Juan capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, fe. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama al Padre, al que lo engendró, para obediencia. Y en esa misma obediencia ama también a sus hermanos, porque ama también a los que han sido engendrados por él. Número 3, dejar el pecado, amar a Dios para obediencia y amarse unos a otros, porque estos hermanos también han sido nacidos del mismo que lo engendró. Aquí dice el final, ¿para qué el final? En 1 Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, y aquí dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Ese vencer al mundo es pasar al otro lado con una libertad absoluta, confiados y poder alcanzar lo que Jesucristo lo dijo a Nicodemo, ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Filadelfia 106.9 FM, lo que terminó de escuchar, Ondas de Libertad, en la voz de su servidor, el predicador Isaac Díaz. Dios le bendiga.